La reflexión. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Voy agitando, transformando desde hoy voy. Porque somos parte de una generación. I have a dream. Yes, we can. Esto es Vanguardiando. Bienvenidos. Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Son las 18 horas con 2 minutos del día lunes 11 de noviembre del año del Señor 2019. Un placer enorme volver a ser Vanguardiando después de un paréntesis complicado. Un gusto estar con Ivette Celi. Te extrañaba, Ivette. Te extrañaba la radio, extrañaba el programa, extrañaba la audiencia, extrañaba la paz, la tranquilidad y tengo todo menos paz y tranquilidad. Igual Ramiro, hola con todos. En serio han sido días complicados. Hemos estado fuera del aire como 4 semanas, pues. Un mes puede ser. Un mes. La última vez que nos vimos justo fue antes de lo tenebroso. Antes de la parte más Tenebroso. álgida del conflicto de noviembre. Por eso hablaremos esta tarde de lo que ocurrió. Sobre todo porque nos reencontramos nuevamente. Bienvenidos a todos quienes nos siguen por la señal de Radio Pichincha Universal, podemos decirlo con mucha alegría, en la 95.3 de FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Además estamos transmitiendo este programa a través de la señal de Facebook de Radio Pichincha Universal, a través de Facebook Live. Saludos cariñosos a todos quienes regresan a sus casas del trabajo, quienes están conduciendo. El tráfico está un poquito pesado, ya los días de lluvia hacen que Llovió todo el día, se ¿no? ponga un poco Casi más todo el complicado el tráfico. Casi todo el día y toda la noche además. Bueno, vamos manos... Dos cucharas de caldo y mano a la presa. Exacto, pero antes vamos con la primera canción, que es una canción sugerida por Ramiro, se llama Mi Venganza Personal. Mi Venganza Personal. Mi Venganza Personal es de Luis Enrique Mejía Godoy, un gran artista, compositor nicaragüense, pero esta versión que vamos a escuchar es la versión... Te cambié. ¿Me la cambiaste? Te cambié. Ibas a decir la de Joan Baez. No, ¿Cuál? Esta versión era la que habíamos sugerido. No sé si me la cambiaste, pero era de su sobrino, Ramón. Ay, sí, no, Ramón ahí sí Armando me sorprendí, Mejía, ahí sí me conocido sorprendí, como producción. Perros con Popo.
Será decirte cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonara. El pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia. Fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinegro tiene erguido el corazón. Esto es Vanguardiando. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal de Radio Pichincha Universal. Nos siguen en Facebook Live. Aquellas personas que están escuchándonos a través de la señal de Facebook Live no pueden escuchar las canciones que proponemos debido a temas de derechos de autor, por lo cual tienen que esperar un momentito y seguimos. Ramiro, sentimos profunda tristeza por lo que está ocurriendo en Bolivia en estos momentos, la dimisión del presidente Evo Morales. Un abrazo grande a mis amigos de Bolivia que nos están escuchando, amigos queridos, entrañables, especialmente Vane, un abrazo fuerte, sé que nos estás viendo en este momento desde Bolivia. Nuestro cariño siempre con ustedes, hermanos bolivianos. El problema de Bolivia y la cosa que me estremece es esta forma de escrache, dicen los argentinos, de ajustarte, de incordiarte a la familia, ¿sí? Es decir, ayer entre la convocatoria de elecciones que hace Evo Morales, acogiendo las recomendaciones de la OEA, y ojo un poco para que nuestros oyentes entren en autos, en antecedentes. La OEA no dijo que hubo fraude en Bolivia, encontró inconsistencias, pero la diferencia entre Evo Morales y su candidato inmediatamente anterior era de más o menos 10 puntos. Entonces, lo que se estaba discutiendo al final del día era el 0.1% o el 1% que marcaba la imposibilidad, correcto, de ir a la segunda vuelta. Y claro, por las razones que hayan sido, Morales cede a la petición internacional de que se repitan las elecciones en Bolivia. Pero ahí es donde la derecha, esta derecha fascista que lamentablemente está entrando en juego en América Latina de una manera brutal, y juega su carta y dice, no, a ver, no queremos nuevas elecciones con usted. Y comienza este escrache a la familia de Morales, a la familia de los ministros, a la familia de los gobernadores. Y yo creo que hay que tener claro y ver que quienes hacen política no pueden permitir que sus familias que no hacen política, que son ciudadanos comunes y corrientes, terminen siendo escrachados, siendo agredidos en una política que es vieja. Yo pensaba ayer noche, decía, a ver, esto es nuevo quizá por el tema de las redes sociales y la vaina, pero no te olvides que la AAA en la Argentina, cuando te visitaba en 1976, no te visitaba a ti, te visitaba a tu mamá, a tu tío, a tu primo, a tu abuelo, porque lo que buscan es crear miedo. La imposición del miedo, que es una de las herramientas que probablemente ha resultado más eficaz en todo esto, en todos los acontecimientos que está viviendo Latinoamérica. Por un lado, lo que está pasando en Bolivia, y por otro, lo que está pasando en Chile, conjuntamente con lo que sucedió en octubre en Ecuador, que ya vamos a hacer un breve recuento de lo sucedido, pues hace que, a manera de broma, que lo leía yo en el Facebook, decía que ahora, hoy por hoy, vivir en Latinoamérica está costando un ojo de la cara, y es cierto, ¿no? Y es cierto, y es literalmente cierto. Yo quisiera usar una frase de Fray Luis de León que te decía mientras preparábamos la pauta del programa con nuestra superproductora Andreita. Y te decía, Fray Luis de León estuvo preso 5 años en las cárceles de la Inquisición.
y era profesor de la Universidad de Salamanca. La Inquisición le libera después de 5 años y va a Fray Luis de León a su aula de clase, y ¿sabes qué es lo primero que les dice a sus alumnos? A sus alumnos de 5 años después de torturas de la Inquisición, les dijo, mejor dicho, como decíamos ayer, como que ese paréntesis brutal de agresión y de privación de libertad no existió para un hombre como Fray Luis de León, que era un intelectual, un tipo extraordinario. Entonces, ubiquémonos mentalmente, Ivette, en lo que a nosotros, a ti y a mí, sin tener ni de lejos de estatura de Fray Luis de León, ya quisiera yo y estar acompañado de Sor Juana Inés de la Cruz, pero no es del punto. Prefiero ser Santa Teresa de Ávila y ahí estamos. Claro, entonces, lo que te decía es, el 8 de octubre, si mal no recuerdo, hicimos el último programa nosotros. Así fue. Esa noche tú llegaste con problemas ya, porque venías caminando, yo me anticipé a caminar a la radio, pero la ciudad estaba prendida. No había transporte público, lo cual nos movilizamos. Los chicos que hacen reportería en la radio estaban nerviosos, recuerda tú. Chicos tan valientes, yo los encontré en la calle, constantemente caminando. Galvanizados. Además, siempre con abrazos fraternos, con el distintivo de Pichincha. Ya Pichincha se escuchaba que entraba en problemas, que estaban amenazando, que la señal se cortaba. Durante nuestro programa se cayó la señal, recuerda tú. Habían amigos tuyos que te reportaban que se habían caído el audio. Y el 9 de octubre ya la cosa se terminó de complicar. Y allanaron la radio, me parece. Allanaron la radio. Date cuenta de lo que es que en este momento que estamos tú y yo platicando con los oyentes también de Fray Luis de León, lleguen fiscales y policías y te allanan la radio, o sea, en vez de oírte o de bajarte del Facebook, porque además son medios primitivos, no son medio arcaicos. A ver, deme todas las grabaciones, pues señor, si está colgada en la nube. Solo es cuestión vaya al Facebook, vaya al Facebook, gástese unos datos. No es que no tengo datos, deme el CPU. Y habían incluso llegado a decir que era o el pellejo de Guacho, ¿cómo se llama nuestro compañero de labores? Yepes. Guacho Yepes, correcto. Era el pellejo de Guacho Yepes o los CPUs de la radio. O sea, o cataplum Guacho Yepes al calabozo o los CPUs de la radio. Y tuvieron que dar los CPUs de la radio. Y ahí comenzó este periplo de Pichincha de querer sostener la información de los colectivos que hicieron un gran trabajo, de Voces, de Wambra, de Radio La Calle. Y era realmente... Después vino el estado de sitio, el toque de queda, el cacerolazo, pero que los quiteños desarrollaron, claro, la hermenéutica del cacerolazo. O sea, ¿para qué sale, señora, para la cacerola? Unos por la paz, otros porque oponerse a la represión. Pero eso, porque Teleamazonas dijo. Claro, pero ratifica el carácter novelero de esta linda ciudad, ¿no? O sea, es así. Después la radio se va del aire, empieza una pelea legal muy dura por una decisión ilegal del Arcotel, que ha sido refrendada por un juez de garantías constitucionales, que le dice: vea, Arcotel, usted hizo mal. Y aquí estamos, como decíamos ayer. Nuevamente, como ayer sucedía, el cierre de Pichincha Universal es parte también de una primera, diría, tú también lo dijiste ayer, victoria judicial de las escasas que se han dado en los últimos días, junto a un silencio sepulcral de los medios de comunicación, un silencio que hizo además que las voces alternativas salieran fuerte, ¿no?, a las redes. De hecho, la única forma de comunicarse o de obtener comunicación en ese momento era o prender la televisión y ver Bob Esponja, o encender las redes sociales y empezar a enterarse de lo que sucedía realmente en las calles. La otra, salir a la calle y verificar con voz propia, con ojo propio, lo que estaba sucediendo. Muchas personas en la calle, jóvenes, colectivos de jóvenes, de mujeres, colectivos de estudiantes, organizaciones sociales, organizaciones campesinas que se volcaron a las calles, y el último día, que fue, yo creo que el más fuerte, lleno de la gente de los barrios que también se sumaron a esta movilización. Sin duda hay caídos en esta lucha por la democracia, personas que en este momento están en prisión. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en este preciso momento debe estar regresando a la Tacunga.
Hoy estuvieron en la asamblea. Hoy estuvimos en la asamblea, debe estar regresando a la Tacunga para que nuestros oyentes un poco se ubiquen. Paola Pavón está en la cárcel de la Tacunga, en una cárcel de máxima seguridad, en una celda como cualquier otro privado de libertad. En estos últimos días han hecho requisas en la zona de transitorios donde está Paola y han encontrado punzones, cuchillos. O sea, la prefecta de Pichincha, la persona por la que ustedes votaron, por la que yo voté por Paola. Yo también, sí. Está en la cárcel acusada de ser la autora mediana, el brazo detrás la cabeza detrás del brazo, el autor mediato del delito de rebelión. Virgilio Hernández está en este preciso momento yéndose a la cárcel 4 y hay un chico que se llama Cristian González que está en el CDP que en este mismo momento debe estar recibiendo candado en su celda. Estas tres personas están presas, Ivette, por sus ideas políticas, porque en el Ecuador ni hay grupos armados, ni hay armas, ni hay balas, ni hay subversión. Hoy le preguntaban al ex jefe del Comando Conjunto del Ejército, en su comparecencia en la asamblea, y un asambleísta le dijo, oiga, y dígame, ¿qué grupo armado, qué grupo subversivo hay en el Ecuador? ¿Sabes cuál fue la respuesta? La respuesta es, a ver, grupos subversivos hay en Colombia, como hay en Perú. No, señor, en Ecuador. No, grupos subversivos hay en Colombia, hay en Ecuador. Este montaje armado por la Fiscalía realmente es un montaje procesal terriblemente grotesco, pero que al final del día no encuentra un juez que le dé la razón ni a Paola, ni a Virgilio, ni a Cristian, y en eso estamos. Pero usted que nos está oyendo, que va a su casa, que va al calor de su hogar, a comer la merienda, creo que no puede irse del todo tranquilo porque hay 3 personas inocentes que están este rato en la cárcel. Jazz Fiallos, que nos sigue a través de Facebook Live, nos pregunta, doctor, ¿qué pasa con Paola y Virgilio? Se supone que su inmunidad los protegía. No, bueno, no tenían ninguna inmunidad, ¿no? Paola, como prefecta de Pichincha, no tenía inmunidad. La que tenía inmunidad era Gabriela Rivadeneira, y es contra quien empiezan estas vainas. Yo quisiera a los oyentes también conversarles que Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, fue seguida desde la tarde del 7 de octubre del 2019, igual que Virgilio Hernández la madrugada del 8 y Gabriela Rivadeneira, y fueron seguidos, interceptadas llamadas, interceptados WhatsApp, interceptados audio y video, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre del 2019. Si en realidad habrían sido los cabecillas de un grupo armado, oye Ivette, o la policía es extremadamente inepta, que monitoreándoles y teniendo constancia de la rebelión no actúa, o es que jamás tuvo constancia de la rebelión y en consecuencia no pudo actuar porque no había rebelión. No había tal. Entonces, pero esto es una cosa terrible. Mi saludo a la distancia a Paola, a Virgilio, a Cristian, y decirles que yo puedo pensar distinto, pero jamás puedo transigir en que una persona sea perseguida por sus ideas políticas. Sí, tenemos en el Ecuador ahora privados de libertad por pensar distinto al gobierno, y eso no solamente preocupa a las personas que de alguna forma han estado cercanas a los detenidos políticos, sino a todos los ciudadanos que vivimos en este país y que de una u otra manera podemos pensar distinto. O sea, ¿qué pasa? Por un tuit. Y además te meten preso por escribir en el Twitter. Esa es la prueba. Contra Paola Pavón hay dos tweets. A ver. Un primer tweet, Paola Pavón dice, ¿cómo han de cerrar Radio Pichincha? A ver, es lógico que la prefecta de Pichincha en un tuit diga por qué cierran un medio público que es Radio Pichincha. O sea, es lógico que el alcalde Yunda se hubiera pronunciado si cerraban la radio del municipio de Quito. Es lógico. O cualquier oyente diga, no, a mí me gusta oír Radio Pichincha. Pues primer tuit. Segundo tuit. Hay la agresión a una persona que vive en Cayambe, que es miembro de un canal de riego. Entonces, cuando el vicepresidente dice aquí no pasa nada, Paola le dice, ¿cómo es que no pasa nada si hay una persona en Cayambe que está herida dentro de la provincia de Pichincha? Oye, eso, y te meten a la cárcel. Porque ha habido un patrullero del Twitter, ¿no? Hay un policía de apellido Núñez, un capitán de la policía, que emite un parte a las 6:50 de la tarde del 7 de octubre del 2019 y dice, estuve patrullando el Twitter, literal, estuve cumpliendo mi trabajo monitoreando las redes sociales, y me encontré los tweets de Paola Pavón
los tweets de Virgilio Hernández. Virgilio Hernández pone un tweet que dice, bueno, o se cae el gobierno, o se cae el paquetazo. Al final se cayó el paquetazo. Exacto. ¿No es cierto? Y el gobierno, sí. Y el gobierno sí. Y hay dos personas y no sé por qué diablos están metidas en el tema. Una es Cristian González, que te digo la verdad, nada Él que es ver. un actor cultural, Sí, hace teatro. Sí. Y otro señor del Hierro que es era un huésped de una casa en que esa noche durmió ahí. Por eso él no está este rato. El señor que pasaba por el ahí. que pasaba por ahí. Ya. El tema es que, desde luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está al tanto de este asunto y me parece que una vez que la comisión salga del Ecuador, porque está sesionando ahora mismo en Ecuador, por cuestiones reglamentarias no puede pronunciarse, pero cuando se pronuncie esperemos que sea un pronunciamiento fuerte, porque no podemos permitir que por opinar te monten una acusación, porque es un juicio, es un delito político de libro, Ivette. Te acusan por rebelión, te hacen secreto el proceso. Ahora mismo no tenemos acceso a los audios, no obstante el comercio ya tuvo acceso a los audios. Después las audiencias son reservadas de tal forma que no hay ese escrutinio público de las diligencias judiciales. No hay armas, no hay balas, no hay levantados en armas, no hay consignas, no hay proclamas, no hay banderas, no hay nada. O sea, hay 4 personas que están involucradas en esto, aduciendo o asumiendo que son los cabecillas de una cosa que no hay. Pero eso quiere decir, Ramiro, que tampoco hay respeto al debido proceso. A ver, en el tema de Paola fue terrible, te cuento. Le allanan la casa a las 5:30 de la mañana del 14 de Y eso lo vimos en redes porque tuvieron la precaución de transmitirlo. Alguien filmó porque irrumpieron en la habitación de Paola. Pasa en la unidad de flagrancia de la Fiscalía todo el 14, hasta las 7:30 de la noche, donde se asoma el fiscal y dice, buenas noches, hay que tomar versión. Y le preguntan a Paola hechos relacionados con llamadas telefónicas, con sus viajes. Le dicen, oiga, ¿dónde estuvo el 8? Cuando ya la Fiscalía sabía dónde estaba el 8, porque estaba seguida desde el 7. Y Paola dice, sí, fui a una entrevista en La Posta, después me fui a otra radio y luego fui a mis oficinas en el Consejo Provincial. A las 7:30 de la noche. A la 1 de la mañana, mientras Paola dormía en la unidad de flagrancia, a la 1 de la mañana nos convocan a audiencia de formulación de cargos que se iba a realizar a las 5 de la mañana. Llegamos a la audiencia de formulación de cargos a las 5 de la mañana y ordenan la prisión preventiva de Paola a las 11:30 del día 15. Es decir, le tuvieron en aislamiento, en detención provisional más de 24 horas. Pero además, que te hagan una audiencia a las 5 de la mañana sin ser delito flagrante. No es flagrante, claro. No es flagrante. No es Es para romperte, ¿no? Para quebrarte, para romperte la voluntad. Esto nos ha conmovido a todos y pensamos que estamos en vulnerabilidad. O sea, los derechos han sido vulnerados en todo sentido y seguimos con esa sensación de miedo, ¿no? Mucha gente se ha levantado, ha hablado, aparte de Paola Pavón, de Virgilio Hernández, bueno, en sus momentos determinados en los que fueron apresados, también hubo 1.192 detenidos. Sí, señora. Es una cantidad de gente enorme. Pero aparte de eso, Ivette, dame la cifra nuevamente para que las personas... 1.192. Ojalá algún asambleísta acucioso le pregunte a la Fiscalía, de esos 1.192, ¿a cuántos formuló cargos? Te aseguro que no llegó a formular... El 25%... Te aseguro que es menos. Inmediatamente fueron liberados. ¿Más de qué? Más de 800, me explico. Casi el 80%. Entonces, sí. 800 personas fueron detenidas arbitrariamente. Eso es lo que te dice esa cifra. Increíble. Vamos a ir a la siguiente pausa para dar paso a nuestro segundo bloque y vamos a escuchar una canción que salió no hace muchos días, que es maravillosa, diría yo, conmovedora, y felicito a quienes, y saludo también, que son muy buenos amigos, quienes produjeron y quienes están involucrados en esto. Se llama Semillita, Canto en Defensa de la Vida. Esto es de varios artistas y vamos a escucharla con atención. Como mujer pido. Muchas gracias. Por favor. Sí, sí. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies.
Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. Muchas gracias. Sí. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste
es algo muy agradable. Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas. Radio Pichincha Universal 95.3. El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM. Ponte tus audífonos, súbele el volumen. El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM. Ponte tus audífonos y súbele el volumen. Todos los martes de 9 a 10 p.m. Despertando tu conciencia. El hip hop está al aire. ¿Qué es para ti el oyente? Es esa persona a la que tú llegas con tu mensaje y que debe ser claro, que debe ser un mensaje honesto, sin trampa. Tú formas parte de la familia del oyente, porque tú entras a su hogar y él te abre las puertas de su familia. Licenia Espinel forma parte del equipo de Punto Noticias, de lunes a viernes, 7:30 y 12 horas. Pichincha Universal, el otro relato. Esto es Vanguardiando. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 de la tarde con 34 minutos. Seguimos a través de la señal de Pichincha Universal y estamos hablando de lo ocurrido en el levantamiento popular del mes pasado. Octubre del 2019. 12 días, ¿no? Desde el 3 al 14 de octubre, donde hubo perseguidos, presos, el uso de la fuerza excesiva. Y hubo vandalismo también. Por supuesto. Y hubo vandalismo, pero yo tengo ahí, yo creo que el vandalismo y el saqueo es también una forma de expresión política. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Y lo dije ya en alguna otra parte, y lo dije a un guayaquileño que me entrevistaba, de tal forma que creo que el tema se va a entender perfecto. ¿Por qué en Guayaquil hay saqueos cuando hay una ciudad prendida e indignada por la disconformidad política? Porque Guayaquil no tiene símbolos del poder, Ivette. O sea, como me decía a mí, y a esta altura ya puedo decirlo, Jaime de Vos me decía alguna vez, no sacamos nada tomándonos la gobernación porque la gobernación es como un terreno baldío. Es decir, el gobernador es un funcionario de cuarto nivel del Ejecutivo. Entonces, Guayaquil se expresa en las grandes concentraciones, en las grandes marchas, organizadas de hecho por el alcalde. En Guayaquil se juegan otros espacios, Es un espacio público abierto, correcto. Además pero con la voz del líder. Con la voz del líder, el discurso que ya no se estila. Ahora ya, yo al menos cuando hice política... Pero Guayaquil continúa... pero mientras organizas eso, forma, es una sociedad, es una ciudad que se prende muy rápido. Y al prenderse rápido, la forma de canalizar la ira social es el saqueo. Entonces, que es un acto ilegal, sin duda, que es reprochable, sin duda, pero que hay que entenderlo en el contexto del análisis de las sociedades. Ahora, me decían que también en Quito, por ejemplo, en redes sociales circulaba la noticia de que ciertos grupos querían invadir urbanizaciones en Quito. Mira, yo tengo respecto de eso mis dudas. ¿Por qué? Porque invadirte una urbanización en Quito no es un objetivo político. No. Pero sí es una buena forma de hacer cundir el miedo. Es decir, puede ser. Ahorita estoy entrando en los terrenos de la teoría de la especulación. Pero es una buena forma de tender el miedo hacia los manifestantes. Es decir, ¿cómo hacemos que la gente tenga miedo? Pues entonces trata de amenazarlas en sus casas, ¿no? Pero todo esto, Ivette, demuestra que el ánimo político en el Ecuador quedó muy dañado y muy descompuesto. El miedo es algo de lo que hemos hablado mucho en estos días, ¿no? El sentir miedo y el hacer tener miedo, es decir, esa construcción del enemigo común. Correcto. El enemigo común ha pasado por varias facetas, y no solamente en Ecuador ha pasado por esas facetas, sino Chile y supongo que Bolivia también estará pasando por esas mismas fases del miedo y de la construcción del enemigo común. El primero, la
vieja conocida, Venezuela. Vamos a ser Venezuela, vamos a estar como Venezuela. Yo creo que ahora tal vez podríamos decir ahora todos somos Venezuela. No exageres. Por esa simplicitud de la clase política de decir en todo momento Venezuela es la muletilla que está ahí constante. Cuando Venezuela no funciona, ¿qué funciona? Cuando no te funciona el cuco venezolano, y en eso sí estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces viene el cuco de la subversión, que es el viejo discurso, el terrorismo. El terrorismo. Oye, en América Latina, mis queridos amigos, que yo recuerde, porque puede ser que me equivoque, Ivette, corrígeme, por favor. Terrorismo en la explosión de la AMI en Buenos Aires, en los actos explosivos de Sendero Luminoso en Lima, es decir, donde tú caminabas y te estallaban los basureros. Así es. Yo recuerdo haber estado en Lima el año 1993 y todavía en Lima en esa época tenías vos coches antiexplosivos cada 2 cuadras en el centro de Lima, ¿no? Registros de violencia. Y en Colombia también, sí, por en supuesto, Colombia también. Donde has tenido... entonces, perdóname, pero terrorismo en el Ecuador, pongan el país, sacudan el país, o sea, cójanle y sacudan el país. No van a encontrar terrorismo aquí. No hay, no existe, sencillamente no existe. Ya, bueno, cuando no funciona ese terrorismo, porque también los medios de comunicación los medios tradicionales hablaron de las FARC, hablaron de Maduro, de Venezuela. Detuvieron a 6 conductores de Uber en el aeropuerto de Tababela. Y ahí entra otro tema, que es una nueva construcción de enemigo común que entra desde el racismo y la xenofobia. Y un conocido chumadito de la política ecuatoriana, el chumadito que conocemos todos. El chumadito que conocemos todos se lanzó un tuit diciendo que estaban saqueando San Francisco. O sea, ¿en qué mamón habrá estado? ¿O qué es que habrá estado saqueando? Y después, claro, alguien me dice, hermano, no, San Francisco no. Bueno, no, ya me hago responsable. Además, ¿no? Que el centro histórico estaba totalmente sitiado. Claro. O sea, quien podía saquear no eran precisamente las... Pero a ese nivel llegamos. Personas que estaban en a ese nivel llegamos. Y... De levantar el miedo, ¿no? Porque, mira, que quienes de alguna forma estábamos... de la política. Quienes de alguna forma estábamos en las calles, estábamos en las redes, estábamos viendo la información, bueno, yo me alteré muchísimo. El miedo realmente se hizo evidente. Bueno, pero que tú recibiste bombas también, ¿no? Pero, yo te dije, yo no salí porque como político activo me jugaba el pellejo, pero tú saliste y tú puedes dar un testimonio directo de la violencia y la agresión. Sí, yo nunca había visto, mira que desde que yo estaba, hace 20 años, hace poco más de 20 años, en los levantamientos en los que se derrocó a Bucaram, después a Lucio Gutiérrez, hubo uso de la fuerza, sí, pero no de la manera en la que vimos esta vez. Yo realmente me asusté, le decía a nuestra productora, ya estoy vieja para esos trotes. A tomar fotos de pajaritos. Pero voy a tomar fotos de pajaritos porque en realidad el dolor, la agresión, solo te calmaba ver a la gente conocida que estaba ahí haciendo lo mismo y con la misma fuerza, pero la represión fue fuerte, eso de escuchar... esta vaina de los antimotines en inglés. Me confirmaba Javier Lazo eso, que él había estado ahí. Y tú no me creías, Ramiro. Yo no te creía. Realmente me resentí ese día que hasta lloré porque dije, ¿cómo es posible que doctor Ramiro no me crea? Pero si te pido disculpas Javier públicamente. Lazo, sí le cree. No es de eso, sino que ya me dijiste tú. Y el Javier me decía que además, primero como que te hacían un test, ¿no? Sí. Y después te lanzaban las bombas como racimos. Sí. O sea, y este conteo de 1 a 10 en inglés, aterrorizante. O sea, yo que he estado en cambio de milenio y en algunas de estas cosas, no muchas, pero sí haciendo fotografía, haciendo algunas cosas en los levantamientos, nunca había visto algo así, es la primera vez. Y bueno, y ahora ver enjaulado el Palacio de Carondelet, ahora cuando se supone que reina la paz y la tranquilidad, tampoco es normal. Así es que hemos pasado por diferentes fases, ¿no? Hablábamos del miedo, la xenofobia. La xenofobia es terrible. Oye, aquí cualquiera tiene 2 grados más de color en el pellejo, o 2 grados menos, y te dice una persona que tiene albinismo, ¿no? O sea, yo no cuento. Pero 2 grados más de color en el pellejo y es ya aristócrata. Claro, de melanina. Melanina. Oye, ya es signo aristocrático. O sea, coges la brújula y vives 2 metros más al norte de tu vecino, ya te consideras más burgués.
Claro. Oye, bájenle un poco el tono, compadre. Para los que se miden el pantone y empezaron a hablar de racismo y hablar de los indígenas no me representan, pues haciendo un cálculo, más del 80% de la población tiene genes indígenas, solo el 7.3% que pertenecen a pueblos y nacionalidades que no están ni remotamente a la par del 5.2% que representan los blancos puros, que se autodefinen como tal en el censo del año 2010, además, ¿no? Entonces, estamos hablando de este racismo solapado, pero son taras de la sociedad. Pero mira lo que está pasando en Bolivia actualmente. O sea, llegar a estos niveles de racismo, a estos niveles graves de fascismo ideológico, religioso, o sea, tenemos a un nuevo Bolsonaro en Bolivia, este señor Luis Enrique Camacho, el macho, se hace llamar él. El macho Camacho, sí, así se autodenomina, imagínate, además de racista, machista, y estamos completos con esto. Entonces, sí vivimos un racismo solapado, sí vivimos un racismo escondido, en el cual todos nos cogemos de la mano y salimos a celebrar por la selección de fútbol, por el Independiente del Valle, pero en el fondo no nos permitimos que se nos acerque una persona que no está al nivel pero claro, sociocultural o socioeconómico. Sí, pero aterricen, panas, aterricen un poco la cosa, porque cuando yo les veo en ese plan aristocrático, me río, verán mis panas. Sociedades virreinales en América Latina, virreinales, eran Buenos Aires, por el virreinato del Río de la Plata, Lima y Santa Fe de Bogotá. Nosotros éramos pinche audiencia, igual que Caracas era pinche capitanía general. Entonces, aquí, descendientes de la nobleza española, no hay. Y si hay, es de algún marqués de esos de medio pelo. Que compraban los títulos. Sí, entonces, iránle bajando el tono a la nobleza y a la aristocracia, porque no hay. Y tampoco es que tengamos muchos premios Nobel, ¿no? O sea, también iránle bajando un poco al tema de este ego que tiene la gente. Lo que sí hay es gente de plata, y por un montón de razones, que pueden pasar desde la plata blanca, la plata de color oscuro, me refiero al tema del dinero, pero incluso en eso denle suave, ¿no? Porque a la final el dinero no te da el derecho a que tú te pongas 2 peldaños más arriba de otra persona y le ningunees o le trates mal. O sea, hoy me decía a la salida de la asamblea una persona con la que me encontré, me decía, oye, ¿y quién financió el movimiento indígena? Oye, compadre, ¿y por qué? ¿Cómo sabes que los indígenas tienen capacidad orgánica de moverse? Y segundo, cuando vinieron a protestar por la ley de plusvalía y herencia, a la que yo me opuse, y estaba conmigo en las calles caminando el Yacu Pérez y el Salvador Quispe, o sea, no conmigo, pero unas 2 cuadras antes o después, nadie cuestionaba de dónde salía la plata para traer a los indígenas. ¿Te das cuenta? Y cuando igual los del grupo de combatientes populares, que son unos locos furiosos, le caían a palos a un periodista frente al Banco Central en una de las marchas en donde yo participé en contra de la ley de plusvalía y herencia, y te digo que eran estos del PCML porque eran los que estaban con las banderas, le caían a palos. Voy a omitir el nombre del caído a palos. Te digo, cuando esto ocurría, a nadie se le ocurrió decir que eran los venezolanos infiltrados que venían aquí a los santos ecuatorianos a volvernos unos iracundos. De las huestes castrochavistas. Olvidándose, Ivette, que la ciudad de Quito, cuando pierde los estribos, quema presidentes, ¿no? O sea, al general Alfaro, la ciudad le sacó del panóptico, del penal, le arrastró desde San Roque hasta el Ejido, le quemó, y después a las 6 de la tarde iban a oler la chamusquina de la carne. Esa es la ciudad de Quito cuando se extravía políticamente. Entonces, ese cuento de que somos las almitas de Dios y que solamente ahora los venezolanos... nos chamuscamos en redes sociales. No, claro, bueno. Y la cosa también... De hecho, debe haber alguien que nos esté echando gasolina en redes sociales. Seguramente. Démosle la bendición con la mano izquierda. Las redes sociales. Vamos a ir a la tercera pausa. Despierta, dicen, despierta. En Chile también dijeron, Chile despierta. Vamos a escuchar este tema que se llama Richari, Despierta. Es también de una minga artística, jóvenes artistas que se han juntado para hacer este tema, que también es espectacular. Vamos a escucharlo. Todos los sectores sociales en el país que nos hemos levantado hasta bajar las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional.
Runa Kashpaka, Kanakanchi, carajo. Los medios le ponen ajo, sazón a la información, preparando puro racismo para toda la nación que no cacha. Y macha, alicha, malicha, yapacha, ashacha, chinaya, ñukanchicha, takuna, y mashash, pidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad no detienen esta lucha por la libertad. Vaya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Unanga, runakuna, tukuya, hatari, kapari, makipura, rispa, ushasumi, aliyu yaita tukya chishuni, mata shina grishun, kaikaya kimari, yakiman yakurkanchi, shuk yashina kanchi, shuk yuyaya, shuk shumuya, shuk maki, yorkumanda shamuskanchi, mishuyu yaita urmachishpakati shumi. Urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria. Nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Boom, boom, boom. Kaipimi rikurin imashata shinarin kanguna de yachachin gapa tukuya yakashpa usharin pulpitanda la kushka kanchi kanguna marikuchin gapa tukuya alkatarisha mi kanchi kanguna ta anchuchin gapa kikin bakungapi mukuta charin gichi karun manda rikushpa tuchushpa kalpan gichi kunda manda makana hunchi shinakashpa kamisha na kanchi kunanga hatari shunchi. Vaya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente los hechos suscitados, pero por su resistencia sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión. Por ejemplo, pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo. Esto es Vanguardiando. Estamos en el último bloque de nuestro programa Vanguardiando, son las 6 de la tarde con 50 minutos. Y afuera cae un diluvio. Afuera cae un diluvio. Como está que la lloviendo ciudad duro, quisiera ¿no? lavarse, ¿no? Sí, ojalá, tenemos que lavarnos también del odio, de la tristeza y de ese resentimiento. Porque, a ver, yo creo que el problema actual de nuestra América Latina es esa pugna, ese odio que no es superado, no se supera. Ni por una, ni por la izquierda o la pseudoizquierda, ni por la derecha o la extrema derecha. Sí, pero hay que bajarle. Hay que bajarle, y hay que bajarle por una sencilla razón. No sé si tú viste una película que es... Ay, debes haberla visto, estoy hablando disparates. La del tigre con el muchacho en el bote. Ya, una mujer inteligente a uno le da gusto. Entonces, oye, hasta el tigre sabía que no había que mancharse al muchacho, porque el muchacho es el que pescaba y le daba de comer. Claro. Entonces, a cualquier tipo que está inoculado odio, o cualquier mujer que está inoculado odio, o cualquier persona que está inoculado odio, vean esa película. O sea, somos al final del día los ecuatorianos un conjunto de gente simpática que está nadando en el mismo bote. Sí, entonces no hay todos somos distintos, no tenemos por qué pensar igual. Ni pensar igual, estamos en el ni mismo iguales. bote, pero cada quien piensa distinto. Entonces tienes un orangután, un tigre, una cebra,
un león, lo que sea. Lo que sea. Y estamos ahí, convivimos y tenemos que sobrevivir. Y hay que sobrevivir. Entonces, en ese ejercicio de sobrevivencia, hay que bajarle un poco al odio, hay que bajarle un poco a la animadversión, hay que bajarle un poco al ego. Y tratar de remar contra esa corriente que nos lleva al famoso divide y vencerás, al famoso llevarnos o atraernos al miedo, a la pugna y a las tensiones, ¿no es cierto? Eso, yo he evidenciado, Ramiro, que hay muchas alianzas globales en medio de estos conflictos. Hace un tiempo hablábamos, en el último programa me parece que conversamos de si esto se acercaba a una primavera sudamericana. Luego de esto que ha pasado en Bolivia, pues tienes como un alto ahí, no sabes qué pensar. Pero para las actas, para las grabaciones del programa, ganó Fernández en la Argentina y es algo que pronosticábamos nosotros. Y Lula salió libre. Entonces hay vientos encontrados, ¿no? Hay la balanza encontrados. Como que intenta equilibrarse un poco. Se equilibra. Sin embargo, Chile con su neoliberalismo fracasado sigue pugnando, ¿no? Hay unas cifras que son impresionantes, ¿no? Bueno, acá tuvimos también una gran cantidad de heridos, ¿no? Al menos más de 10 personas que perdieron su ojo, 1.340 heridos durante el paro de 12 días, 11 muertos ya, se han confirmado 12 Pero muertos. te están construyendo el discurso oficial que no hay que comerse. Suicidados. Te están construyendo el discurso oficial y además mediático de que nadie murió. De que 2 personas, una pobrecita se cayó de un puente y otro le atropellaron. Nadie murió. Cuidado con comerse ese discurso porque frente a lo que decía Ivette, quienes lo vieron, o sea, no hay forma de desmentir lo que ves. No, y hemos estado presenciando esa extrema violencia. En Chile son más de 2.000 heridos, 182 personas con daños oculares. 182 personas. Según el Colegio Médico, dicen que pueden ser alrededor de 200 personas ya en este momento que han perdido al menos uno de sus ojos, 600 personas heridas con perdigones, 40 personas con balines directos de la policía, 20 muertos ya. Bueno, esto es viene a ser una masacre. Es un descontrol en el uso de la fuerza. Y hay personas que te dicen, es que eran delincuentes. Ya, ok. Y entonces a un delincuente le pueden caer a garrotazo limpio 7 policías con 7 motos. 7. Claro, un delincuente se merece una fractura craneoencefálica. Es que el chico que se cayó del puente de San Roque huía de la policía. Y por eso hay que botarle del puente, un chico que además tenía el 80% de discapacidad. Entonces vayan reflexionando sobre esto, almitas benditas, reflexionen sobre esto. Cuando vayan a sus respectivos credos y a sus respectivas curias y a sus respectivas iglesias y les recen a sus respectivos dioses, vayan pensando que no hay religión en el mundo que no predique la igualdad. No hay. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y los que somos medios ateos somos iguales ante los ojos de quien hace los trasplantes. Porque si vos necesitas el riñón, te vale un carambas que te saquen el riñón de un ñato que sea afro o de un ñato que sea indoamericano. Preste el riñón. Así de simple. Así de simple. ¿No? Sí, hay que tener calma, pero seguir además, seguir además con esa valentía de ir viendo e ir discriminando también la realidad, porque tenemos muchas noticias falsas, muchas cosas que se ven en las redes sociales. Bueno, la idea es, nos ha quedado corto este programa, Ramiro, pero ha sido un gusto verte de nuevo. No, para mí también, Ivette, un gusto estar con reencontrarnos con la radio. Y saludar a nuestros queridos amigos de la radio, a quienes, qué orgullo tenerles como amigos cercanos también, porque los vimos cómo están haciendo cobertura en medio de las bombas, valientes. Medio de del fuego cruzado, y increíble verles ahí. Ya deben extrañar el olorcito de ese gas lacrimógeno. Bueno, que no lo extrañen mucho y que sigamos mejor haciendo radio, sigamos aquí en paz e informando con la verdad. Un abrazo a todos quienes nos han escuchado esta tarde. Vamos a irnos con la última canción
que es dedicada a Chile, que se ha levantado con ese cacerolazo contundente durante todos estos días. Justamente esta canción de Anita Tijoux, Cacerolazo. Yo, Ramiro, me quedo con el orgullo de seguir compartiendo contigo este micrófono, mi admiración siempre, mi cariño. Les he extrañado, en serio. No, yo también, días. Y sobre todo este espacio para poder discutir con calma. Un abrazo muy grande. No hay que callarse, no hay que dejarse vencer por el miedo y hay que tender siempre la mano. Siempre la mano. Al adversario hay que tenderle la mano. Mi venganza personal será decirte, esa es la mejor canción que puedes oír en estos días. Ivette, un gusto volverte a ver. Un saludo cordial a la radio. Un abrazo a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, a Cristian González. Y nos vemos, si el buen tiempo y la autoridad lo permiten, el próximo lunes a las 6 de la tarde en Vanguardiando. Abrazos.